Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por Señor favor. Ricardo, señor Ricardo, muy buenas tardes. Cuéntame, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Señor Ricardo, habla con Miller. Yo, Miller Carreño, tutor Señor. del curso. Hola, Inge, ¿cómo está? Un abrazo. Feliz día. Muchas Ingeniero, gracias veo que por enviaste acompañarme. igualmente, ingeniero, en el chat agregaste dos for de asistencia, pero son de B-Learning. ¿Son los B-Learning? No, son los B-Learning. Espérame un segundo, a ver, corregimos eso. Gracias por avisarme. Bueno, para que hagamos caso omiso ahí, no, estudiantes. Vamos a quitarlo y pegamos el que es. Listo. Y entonces ya voy a ver aquí según el mapeo qué es lo que es. Porque no, esto se escribe es como un CIPAS. Pero no tengo el este de CIPAS. Bueno, espérenme un segundo. Mientras son las 3:10, arreglamos eso. Tutor, Señor, cuéntame. ¿en qué periodo se matriculó el curso? Dice acá, yo soy Wilson Palacio, está Santa Marta, zona Caribe. ¿En qué periodo se Hola, matriculó el Gustavo. curso? Dice? Hola, Wilson. No te escucho. ¿Cómo así? ¿En qué periodo se matriculó el curso? ¿En qué periodo 1504. se matricula? ¿En qué periodo Sí. se matricula este curso? No, 16.1, pero espérame que esos no son los links que me están diciendo acá. Bueno, ya ahorita los corregimos y ya. Bueno, son las 3:10. Yo creo que vamos a dar inicio, esperando que nadie más vaya a ingresar. Denme un minuto, voy a buscarles el link exacto. Es que yo pensé que este era A ver. Ahora sí. Ahora sí. En el chat. En el chat acabo de pegarles el link para que se inscriban al CIPAS, ¿ok? Entonces les pido ese favor que hagan inscripción de CIPAS ahí. Vamos a hacerlo como si fuera un CIPAS. Lo importante pues es tener su registro. Van a colocar en la zona, centro Boyacá, no pasa nada, centro coloquen Sogamoso y el resto pues ya lo saben, ciencias básicas, tecnología, ingeniería y etcétera, etcétera. Ustedes ya saben los datos. Entonces colocan zona centro Boyacá y el CEA de Sogamoso, ¿no? Que es desde donde yo estoy realizando el CIPAS. Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes a este momento de encuentro, llamémoslo así, donde no pudimos completar la técnica del curso métodos determinísticos. Aquí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de una forma rápida y breve y concisa. Esta temática es, digámoslo así, es un poco más elemental que las que vimos en la reunión pasada, pero es de la misma importancia, ¿no? Ustedes saben que allá hay varios ejercicios que deben desarrollar sobre esta temática. ¿De qué se tratan los métodos de asignación? Sencillamente, vamos a hablarlo así, ustedes son jefes de una planta o son jefes o son jefes de pronto de talento humano, de personal en una empresa, y le dicen que
van a abrir un nuevo, van a hacer el montaje de un nuevo taller donde tienen que hacerle asignación a ciertas máquinas. Lo que tienen que hacer ustedes es evaluar esas hojas de vida y contratar este personal para que manejen esas máquinas. Máquinas, llámenlo máquinas, puestos de trabajo, vehículo, cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que merezca precisamente una asignación, ¿no? Por eso se llaman los métodos de asignación. Los métodos de asignación se resuelven con un modelo que se llama el modelo o el método húngaro. Y este resultó o fue inventado para problemas del tipo minimización. Inicialmente para minimizar, cuando hablamos de costos o cuando estamos haciendo evaluación de costos. Pero no quiere decir que no se aplique para problemas de maximizar. Claro que sí se aplica, pero vamos a ver qué truco, llamémoslo así, o qué paso anterior hay que hacer para empezar a desarrollar la tabla. Vamos a hacer un sencillo ejemplo y yo les dije hace 8 o 15 días, no recuerdo cuando tuvimos el encuentro anterior, que me gustan esta clase de ejercicios que yo tengo planteados para el curso porque nos dejan ver todo tipo de situaciones. Las situaciones que se le van a presentar a ustedes en sus problemas y en los problemas, en los ejercicios del curso y pues en la vida diaria, ¿no? Entonces, fijémonos que sencillamente tengo 4 máquinas a las que debo asignarle, personal, llamémoslo así, y me llegan 5 hojas de vida. Entonces tengo la máquina 1, 2, 3 y 4 y los operarios 1 hasta el 5. Lo que me muestra ahí es lo que cada uno cobra o lo que cada uno debería ganar. No sé, depende de su experiencia o su hoja de vida o lo que sea para el manejo de cada uno de las máquinas. Entonces hablemos aquí en que eso es en miles y que son dólares. Entonces, perdóneme, que son dólares y que tiene que ser traducido pues a la moneda colombiana en miles de pesos, daría pues casi el primero pues 84.000 pesos diarios, el operario 1 cobra para la máquina 2 88.000, etcétera, etcétera. Pero hablemos con las cifras que están ahí para no enredarnos. Entonces, este cobra 21 dólares para el operario 1 para la máquina 1, 22 el operario 1 para la máquina 2, 24 dólares el operario 1 para la máquina 3, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la matriz elemental de los modelos de asignación. Fíjense entonces que nos dice que para empezar a desarrollar debemos verificar un elemento o verificar una condición. El primer paso es, si la tabla no tiene el mismo número de filas y de columnas, estas se deben balancear. Yo les vuelvo y les pido, así como una cuñita, que si ya son más de las 3:10, ya no intentemos ingresar a los eventos, ¿sí? Más de 10 minutos de iniciados, porque pues desconcentramos a los compañeros y a veces hay que volver atrás y pues precisamente por la desconcentración. Lo que se recomienda es que después miren la grabación y pues es lo mismo, ¿no? Que se trabajó acá desde la grabación que queda en el curso. Entonces, fijémonos que aquí tenemos 5 filas, 4 columnas. Como tenemos la tabla desbalanceada, tenemos que hacerle el balanceo general. ¿Qué es eso? Pues sencillamente voy a crear una columna ficticia con costos ceros o con valores cero, ¿cierto? Y me quedan 5 filas, 5 columnas. El paso 2. Cuando ustedes tengan una duda o inquietud, por eso les abro el micrófono, ¿no? Me van diciendo, me van avisando, llamémoslo así, me van interrumpiendo y vamos resolviéndola de una vez. El segundo paso es identifique el menor costo por fila y réstelo término a término. ¿Cuál es alguien que quiera trabajar conmigo hoy? A ver, alguien que abra el micrófono y quiera trabajar conmigo hoy. ¿Quién se lanza al agua? A ver, ¿algún estudiante que quiera trabajar conmigo hoy? Vamos, dejen la timidez, intentémoslo y lo verá que entre todos aprendemos más fácilmente porque se vuelve una comunicación de 2 vías, ¿no? Por ahí alguien abrió el micrófono. De una que eso aquí no va a pasar nada. Si nos equivocamos, aprendemos. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio Solano. Mauricio.
Sí, señor. ¿De qué ciudad me hablas? De Bogotá. Ok, Mauricio. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, dale. Paso 2. Identifique el menor costo por fila y restarlo término a término. ¿Cuál es el menor costo de cada una de esas filas? Entonces, para, para la fila 1, ¿cuál es el costo? El menor costo, ¿cuál es de acá? ¿Cuál es el menor costo 21. para 21. esta fila? No, se tiene en cuenta, aquí sí vamos a tener en cuenta los ficticios, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el menor? 21. No, Ah, 0, 0, 0. 0. Ahí sí es 0. 0, ¿verdad? Para el segundo fila, pues 0, ¿cierto? 0. 0, 0, todas 0, ¿cierto? Y Ajá. dice Sí, señor. que la vamos a restar. ¿Qué quiere decir eso? Fijémonos, que cogemos este valor de 21 y se lo vamos a restar por A 0. el menor valor de esa fila, que es 0. Si yo lo hago en Excel con F4, con F4 lo dejo fijo, ¿cierto? ¿Qué es dejar fijo la columna? ¿Qué es dejar fija la columna o la celda? Llamémoslo así mejor. ¿Qué es dejar fijo? Que tenga el signo pesos entre la letra, antes de la letra y antes del número, ¿cierto? Quiere decir que pues queda inamovible, llamémoslo así. ¿Listo? Para el segundo tengo que restar 22 menos ¿qué valor? Menos 0. Menos Que 0 sería y el la valor dejo. mínimo. Exacto, y voy a dejar con F4, dejo fijo ese 0. El siguiente es 21 y se lo voy a restar al mismo 0, ¿no? Sí, señor. El siguiente es 23 y se lo voy a restar a ese 0, dejando el 0 fijo. Y este se lo voy a dejar voy a restarlo con el 0, dejándolo fijo, ¿no? Fijo. ¿Para qué? Miren, para poder seleccionar y arrastrar. ¿Alguna duda hasta ahí? No, señor. Ok, vamos a dejar esto 10 segundos activo para que miren la fórmula. Tutor, una pregunta. Yo descargué de la plataforma el archivo, pero me aparecen varios archivos que 3, 4, 5. ¿Esos son que de la fase o solamente lo que me genera a mí cuando hago la descarga? Porque yo no me aparece eso que usted está diciendo, aparecen otros que son diferentes en lo que me mandaron a descargar según la guía y según la webconferencia pasada. Entonces ahí quedo confundido. ¿Cómo es? Repíteme, por favor. Cuando yo descargo según la guía o que están dando el instructivo para descargar los ejercicios para realizarlo, en la aplicación, en lo que dan, a mí yo aparecen varios, 3, 4, 5, ya, de como que decir, de 2, 3, de las fases, pero no sé si hay que descargarlos todos para hacer todos los trabajos eso o solamente es el de la fase 3 que se descarga. No, solo el de la fase en que estamos. Esta es la, y yo se los envié a ustedes en un correo. Yo les envié eso en un correo. Bueno, a mí no me llegó y le comento que cuando yo descargo de la plataforma, solo me aparecen 3 ejercicios y miro lo de otros compañeros y lo que usted presenta en la guía y no me da. ¿Cómo así 3 ejercicios? O sea, cuando uno va, aparece problema 1, problema 2, problema 3. Ya. Pero no aparecen los otros que estoy viendo aquí que aparecen abajo de relacionado aquí, como 5 o 6 ejercicios relacionados. Y cuando miro la guía aparece un pocotón de ejercicios para realizar. Entonces quedo como confundido. Porque lo que usted presenta no tiene que, no comprendo la guía con lo que usted presenta aquí, ya que no asocia la guía, sino que no me explica el ejercicio, pero no se basa en la guía. Y me tiene confundido. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí, ¿no? Esto deberíamos dejarlo para lo último, porque en medio de estar desarrollando un ejercicio como que no es bueno abordar el tema de varios, ¿no?
Igualmente le replanteo la idea. No me guío por la guía, sino por lo que usted está haciendo. Entonces quedo confundido. La guía es una cosa y el ejercicio que usted presenta aquí es otra cosa. Entonces no me oriento o no me centro para realizar el trabajo porque me tiene confundido o me estoy confundiendo. El problema es ese, tutor. O sea, por lo menos en las otras materias el tutor se basa en la guía para el ejercicio, ya, pero aquí se basa en otro ejercicio y no en la guía. Entonces, ¿para qué dan la guía? Si se supone que califican la guía, entonces yo me Ya confundo vamos porque... a ver, ya vamos a ver, Entonces, ya vamos a ver. No se preocupe. Lo que pasa es que el campus está un poco lento. Pero bueno, eso hace parte del ejercicio académico. Esperamos que me llegue el correo de la notificación y vamos a mirar. Bueno, mientras eso nos abre por allá, ¿alguna duda o pregunta o inquietud con respecto a lo que hicimos acá? Ingeniero, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, ingeniero, hablas con el tutor de FACA, Mario Julián. Es que me están preguntando aquí unos estudiantes que tengo acá que si cabe la posibilidad de volver a repetir el paso. Por el chat. Bueno, son dos ideas. Una era de pronto que hiciéramos la caracterización de los estudiantes. Ya, cierra el micrófono, por favor. Bueno. A ver. ¿Qué guía estás mirando? Al estudiante que me preguntó, ¿qué guía estás mirando? la guía de la fase de ahora, ese que unidad 2, no. La tarea No. 2, ¿cierto? La que estamos hablando, sí, esa tarea 2. La que estamos hablando. Ese es el foro. Entonces, hablando de esta guía. En este espacio donde ustedes tienen aquí, hay dos documentos, el anexo y la guía de actividades. Yo abro la guía. ¿Eso es lo que usted me dice que no entiende? O sea, baje, aparece en ejercicio, este ya lo hice, ya hice el segundo. Aquí dice, en el entorno de aprendizaje donde usted descargó la guía y la rúbrica de la actividad, encontrará el archivo para la generación de los datos aleatorios de los problemas. Siga la siguiente ruta dentro del curso para descargar el archivo. Entorno de aprendizaje, anexo, uso. Entonces yo voy acá, voy al anexo, abro ese archivo, miro cómo instalar, que es lo que me están dando las instrucciones, y abajo hay un archivo en Drive. Voy a Drive y estoy en la tarea 2. Voy a este archivo de acá y lo descargo. Al descargar ese archivo, abro el archivo. Entro acá y me dan los problemas. Si yo soy del grupo 123, le doy, bueno, habilito aquí edición, le doy grupo 123, me genera los datos, copio la tabla, abro un archivo nuevo, empiezo a desarrollar. Ok, Listo. eso yo lo hice. Eso yo lo hice. El problema es que cuando yo descargo la tabla, el archivo que ustedes me dan, solo me aparecen 3 ejercicios y siempre que veo ustedes que tienen como 5 y una compañera hizo ya su aporte. O sea, mire, 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos aparecen abajo. Pero si es el mismo, es la misma guía, no puede, está pegada en línea, no puede ser diferente a la suya. Te estoy diciendo que yo descargué apenas tiene 3.
y este tiene 5. No. De la compañía tiene 5, pero a mí no me da. O sea, eso es lo que yo planteo. No puede ser eso. Ahora, vamos a Digo, correo, se lo mandé al tutor y no me ha respondido. O al director. correo no, al enviado. Y la semana pasada les envié el material. Material de desarrollo, actividad, junto a la grabación. ¿Cómo es su nombre? grabación. Wilson Palacio. Aquí aparece Wilson Ramón Palacio Salazar. Sí, señor. Y ahí les mandé los ejercicios, Michi. Esos ejercicios, usted los Yo abre. tengo ese y me guío en el ejercicio. Pero es que aquí Y no. aquí está. Y aquí están los 6. Entonces no sé por qué me dice que no le coincide. Y no son 6, son 5. Aquí están los 5. Entonces, Sí, usted me dice que no le llegó. Es que usted me dice que no le llegó el correo. No, yo ese sí lo tengo. Yo le mandé un correo explicando al tutor para que viera lo que estaba pasando. Se lo envié, pero no me ha respondido de la semana pasada. O hace 3 o 4 días por lo menos. Y el foro, y le escribí allá también al interno, si mal no recuerdo, o fue al contrario. Bueno, pero igual ahí le mandé todo al interno. ya le expliqué cómo se hace. ¿Listo? Ok, gracias. Yo solvento. Bueno, entonces fijémonos que en el primer paso era balancear la tabla. En el segundo paso, identificar el menor costo y los costos de cada fila. Hablemoslo en que cada fila, en que estas son las filas, ¿no? En que estas son las filas. Es decir, cada una de estas son las filas e identifico el menor costo, ahí sí, incluyendo la parte ficticia. Ok, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? No, señor. ¿No? Sí, espérate. ¿Y cómo se deja inamovible con F4? ¿Cuál es la operación? Se pone el resultado, lo que se pone aquí que aplicó ahorita y se le da F4 y ya. Y queda inamovible. Bueno, no hemos llegado hasta allá. ¿Listo? Vamos con calma. Es que está explicando ahorita que queda inamovible cuando hizo la operación al comienzo. Sí, no hemos llegado allá. Vamos con calma. ¿Listo, Wilson? Vamos paso a paso. ¿Qué hago ahora entonces? Dice, paso 2, identifique el menor costo por fila y réstelo término a término. Ya identifiqué el menor costo de esa fila. Ahora, ¿qué hago? Cojo este valor de esto y se lo voy a restar a este valor de acá. Con F4 o sencillamente colocando el signo pesos antes de la letra y antes del número, queda inamovible este valor. ¿Para qué? Porque si yo arrastro, fíjense que está haciendo la resta con respecto al otro, ¿no? Fíjense, si yo no dejara eso, si yo no lo dejara congelado, ¿no? Si yo no le colocara el signo pesos, cuando yo voy a arrastrar, entonces miren que él me va moviendo aquí la fórmula, ¿no? Entonces eso quedaría incorrecto. Por eso es que este valor acá se deja fijo para que no haya ningún inconveniente y haga la resta con respecto al valor mínimo. Entonces sigo menos este de acá. Sigo este de acá, dejándolo fijo. Y el último valor, dejándolo fijo. ¿Para qué? Para poder tomarlos todos acá y arrastrar, ¿no? Entonces, si yo pico en cualquier lado, él está haciendo la resta de la tabla anterior con respecto al valor mínimo de su fila. ¿Listo? Paso 3. Como hicimos eso, identificar el valor mínimo por fila, ahora vamos a hacer identificar el valor mínimo por columna. Eso se hace con una fórmula del min en Excel y lo coloco donde quiero que me genere el valor mínimo. Igual así podíamos hacerlo aquí, pero lo hice, no hice la fórmula para que se dieran cuenta que el valor era 0, ¿no? Para que tuviéramos en cuenta que era con el 0. Entonces ya tengo el mínimo de cada columna. Entonces, ¿qué hago ahora?
voy a restar el valor anterior menos el valor de esa columna. Recuerden, con F4 dejan fijo. Ahora, como acuérdense que aquí los iba haciendo de esta manera, aquí lo voy a hacer de esta manera. Menos su valor mínimo. ¿Para qué hago eso? Para poder ahorita arrastrar la fórmula, ¿no? Y no hacer elemento por elemento. ¿Listo? Más esta columna menos su valor mínimo, F4 Enter, más este valor menos el valor mínimo de esta columna, con F4 lo dejo fijo. Fíjense, para poder tomar este y arrastrar. Entonces, yo voy a hacer acá, voy a dejar este así con este colorcito y dejémoslo este con este colorcito para que sepan cómo trabajé aquí las restas, ¿no? Para después poder arrastrar la fórmula, ¿no? Para que no vayamos a equivocar. Listo. Y he encontrado entonces estos valores mínimos por fila y por columna, ¿cierto? Paso 4. Seleccione o subraye la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas horizontales o verticales. Nunca líneas diagonales. Bueno, hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis y les recuerdo. ¿Dónde está por acá? A ver si pasa. En el chat queda para que ustedes se inscriban al CIPAS. Coloquen zona centro Boyacá y colocan Sea Sogamoso, que es desde donde yo estoy desarrollando el CIPAS. ¿Listo? Y sus datos personales, el resto de datos. Recuerden no entrar tarde a las webconferencias, máximo 10 minutos de espera. Después no se les da acceso a nadie. Es la última vez que damos acceso a aquellos que se están pues conectando a esta hora. Seleccione o subraye la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas horizontales o verticales, nunca diagonal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Miren, coge este control C y lo voy a pegar acá. Lo pego pegado especial y lo pego como valores. ¿Para qué? Para no arrastrar la fórmula, ¿no? Porque si lo pego así, control C, control V, me arrastra la fórmula y no quedan los datos igual. Dice, selecciona o subraya la menor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas horizontales o verticales. Yo les hago el primer ejemplo y Mauricio, que me estaba ayudando, continúa conmigo. Si yo me paro en este, siempre empezamos por el elemento 1, 1. Si yo me ubico en este de acá y hago de forma vertical, selecciono dos ceros. Si me paro acá y lo hago horizontal, selecciono dos ceros. Entonces, horizontal o vertical me da lo mismo, ¿cierto? Entonces, coloco esta rayita. Seguimos. Lo vamos haciendo como por columnas en orden. Me voy a esta misma columna y encuentro un 0. Si lo hago vertical, selecciono un 0. ¿Por qué un 0? Porque este que tiene rayita ya no lo tengo en cuenta. Entonces, un 0. Y si lo hago horizontal, selecciono dos ceros. Entonces, horizontal, ¿cómo lo harían? ¿Horizontal o vertical? ¿Cómo subrayo más ceros? Horizontal. Mauricio. Horizontal, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estoy por ahí? Bueno, no escuché. Mauricio, ¿estás conmigo o continuamos con la... Ok, dale, bueno. Aquí estoy. Entonces, fíjense que seleccioné dos ceros así, ¿no? Entonces, me resultó mejor así. Me voy para la siguiente columna y encuentro este cerito. Si lo hago vertical, un 0. Si lo hago horizontal, dos ceros. Entonces, ¿cómo lo hago, Mauricio? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Eso, Horizontal. para seleccionar dos ceros. Me voy a la siguiente columna y encuentro este cerito. Horizontal dos ceros, vertical 1. ¿Cómo lo hago? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal porque estoy seleccionando dos. Me voy a la siguiente y tengo el siguiente cero. Horizontal 2, vertical 1. Entonces, ¿cómo lo hago? Horizontal. ¿No? Si vieron, eso es seleccionar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas. Y vamos al siguiente paso. ¿Qué me dice el siguiente pasito? Me dice número de líneas, me hace un interrogante. Me dice, ¿el número de líneas es mayor o igual al número de filas o columnas? Mauricio, ¿cuántas líneas tengo? 5. 5. ¿Y cuántas filas o columnas tengo?
5, 6. ¿Qué, Sí. perdón? 5, 5. 5. 5 columnas, 5 ¿no? con ficticia. Exacto, sí, se cuenta tal y como está. O 5 filas. Entonces le pregunto, ¿número de filas o columnas es igual al número de líneas? Sí, Sí, es Sí, mayor o señor. igual, Sí, ¿no? señor. Listo. igual. Entonces coloco ahí eso y dice, sí es igual. Entonces, si es igual, ¿qué me dice? Asigne. Entonces, ¿qué hago yo para hacer la asignación? Fíjense, cojo estos ceritos de acá, ¿sí? Voy a coger estos ceros de acá, estos ceros no, perdónenme, estos valores de acá, control C, los traigo acá, recuerden, pegado especial, valores. Y dejo solo los ceros. Entonces, quito este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Listo. ¿Ok? Y quedaron ahí. ¿Qué hago entonces? Voy a hacer la selección de las máquinas. ¿Sí? Dejo solo los ceros. ¿Cómo hago la selección? Entonces voy a colocar aquí los operarios 1, 2, 3, 4, 5 y traigo la matriz original, es decir, estos datos originales para poder hacer la asignación, porque si se presenta un desempate, voy a tener que decidir con estos valores. Listo. Operario 1. Entonces me voy aquí ¿cómo empiezo a hacerlo? Donde tenga un 0. Entonces yo me voy por esta fila, tengo 2 ceros. Me voy por esta fila, tengo 2 ceros. Me voy por esta fila, 2 ceros. Por esta fila, 2 ceros. Por esta fila, 2 ceros. Ahora me voy por columnas, que es la forma más fácil de hacerlo. En esta columna tengo 2 ceros, en la siguiente un 0. Entonces fíjate que donde tengo un 0, él me dice ya como que asígnelo o asígnelo. Entonces, la máquina 2 al operario, ¿qué, Mauricio? La máquina es al operario 5. 5. Muy bien. Y quedó listo eso. Me voy para la siguiente columna y encontré un 0. Entonces, fíjense, es como yo tomar este de acá y este de acá. Vamos a cambiarle el color para que se vea. Entonces, la máquina 3, ¿a qué operario? Operario 4. Exacto. O el operario 4 es lo mismo a la máquina A la máquina 3, 3. ¿cierto? Listo. Me voy al siguiente y miren que encontré otro cerito. Quiere decir que este de La acá, máquina 4. exacto, ¿a qué? Al operario 2. Muy bien. Y listo. ¿Qué más puedo hacer yo ahí? Fíjense, me quedó que la máquina, el operario 1 se lo asigne a la máquina 1 o a la ficticia y el operario 3 a la máquina 1 o a la ficticia, ¿cierto? Como que un empate ahí. Entonces yo voy y miro, si le asigno el operario 1 a la máquina 1, entonces me da 21. Y el operario 3 a la máquina 1 me da 21. Es como si ese problema tuviera dos soluciones. Es decir, que el operario 1 le puedo dar la máquina 1 y a este la ficticia, ¿cierto? O como si a este el operario 1, ¿cierto? Le diera la ficticia y a este le diera la máquina 1, ¿cierto? Porque ambos tienen el mismo costo, me están cobrando lo mismo. ¿Entendido? Es como si tuviera dos respuestas el problema. Entonces, si lo dejo así, el operario 1, la ficticia, ¿qué costo me genera? ¿Qué costo me genera? ¿Cuál es el costo ficticio, Mauricio? 21. No, 0. El Cero. ficticio. Ya. Ficticio ¿Cree 0. que son estos ceros? El 2 a la 4, ¿cuánto me genera? 0. ¿Por qué 0? El 2 a la 4. El 2 a la 4. Es este valor de acá. ¿Por qué 0? 22. El operario 3 a la 1, ¿cuántos genera? El operario 3 a la máquina 1, 21. El Pero operario como es 4 a la ficticio, 3. el operario 4 a la 3 me da 21. El operario 5 a la 2. 5 a la 2 me da 21. 21.
Fíjense que yo sumo eso y me da 85 pesos diarios, es decir, una asignación promedio de 21.25. ¿Qué es eso? Pues coger los 85 pesos y dividirlo entre los 4 operarios que voy a contratar. ¿Qué operarios voy a contratar, Mauricio? Operarios Ese paso, 85. Voy a contratar el operario 2, 3, 4 y 5, porque el 1 quedó a una máquina que no existe, es decir, que a este no lo voy a contratar. El operario 2 me va a manejar la máquina 4, el operario 3 la 1, el operario 4 la 3 y el operario 5 la máquina 2. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, profe, una ¿puede pregunta. repetir ese paso de la tabla otra vez? Qué pena. No, pues no sé si cuando vean la repetición es suficiente, es que nos devolvemos mucho otra vez. ¿Qué es lo que necesita que le repita? La parte de que lo elevó. ¿Qué lo qué? No te entiendo. La parte en la que eleva, profe. ¿En la que elevo? ¿Cómo así? En la que aparece operario 1, operario 2, 3, 4 y en la ficticia. Y el costo de asignación. En esa parte ahí me perdí. O sea, ¿donde dice la asignación o esta última? La asignación, profe. Bueno, tienen que estar muy atentos y si no, yo les recomiendo que no, si se desconcentran, lo que yo les recomiendo es que después miren la grabación. ¿Listo? Bueno, empezamos acá esto entonces. Fijémonos Tutora, quedó un entonces. poquito rápido. Quedó un poco rápido. Entonces, a mí también me tiene confundido. O sea, un poquito más lento Bueno, para que todos podamos captar gas. fijémonos, no, yo les recomiendo es que después miren la grabación lentamente, porque pues no sé, o sea, es el ritmo más lento que puedo hacerlo. Fijémonos entonces. Yo traigo los ceros de la tabla de la asignación de líneas, ¿listo? Y dejo solo los ceritos acá. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? No. Esa parte sí la entiendo, profe. Los ceros que aparecen ahí Listo. son la tabla de arriba. Eso, y dejé solo los ceros, ¿cierto? Sí, señor. Y mira, traigo los datos iniciales de la matriz, ¿listo? Que son estos de acá, ¿sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, ¿Bien hasta ahí? ahí estamos Listo. bien. En la Listo. parte en la que nos Entonces, embolatamos. fíjate, Porque, por favor, me das. abajo, Que me tiene gusto. cierra el micrófono. Abajo hacemos operario 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos operarios tengo? 5, ¿cierto? Listo. Fijémonos. ¿Cuál es la forma de hacer asignación? La forma de hacer asignación es donde yo encuentre un cerito. Pues es más fácil que yo encuentre un cero porque sé que esa es la asignación fija, llamémoslo así. Si yo lo hago por filas, aquí encuentro 2 ceros, aquí 2 ceros, aquí 2 ceros, aquí 2 ceros y aquí 2 ceros. ¿Entendido hasta ahí? No. ¿Entendido hasta ahí? No. ¿Pero qué es lo que no entiendes? Gustavo, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Gustavo o Wilson? ¿Quién es que me está diciendo? Yo, o Nombre sea, del me CIPAS, tiene que métodos muy rápido. determinísticos. Mejor cuando termine, tocará el video lentamente, como dice usted. Dale, gracias. Pero ¿qué es lo que, pero te estoy explicando lentamente, ¿qué es lo que no entiendes? Bueno, el otro compañero que me hizo la pregunta, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo es el nombre del compañero que me hizo la pregunta de esta tabla? Uber Paredes, profe. Siga, que ya le voy cogiendo el tiro a esa parte de ahí. Bueno, Siga. listo, Uber. Listo. Entonces, son 5 operarios y vamos a hacer la asignación de las máquinas y a definir los costos. Te decía, Uber, la forma más sencilla de hacer es donde yo encuentre un cero. ¿Listo? Si yo me voy por fila, ¿cuántos ceros hay en la primera fila, Uber? Uber, mantén el micrófono abierto y vamos hablando.
Ajá, sí, señor. ¿Cuántos ceros tengo en la primera fila? Tiene 2. Listo. En la segunda fila, ¿cuántos tengo? Tiene 2. Eso. En la tercera, Tiene 2. Y en las otras en la 2 tiene otra, 2. listo. ¿Por qué es más difícil hacer esa asignación? Porque, por ejemplo, al operario 1 no sé si lo pongo a la máquina 1 o a la ficticia. Al 2 no sé si a la 4 o a la ficticia. Al operario 3 a la 1 o a la ficticia. ¿Cierto? Es más difícil decidir porque no sé cómo hacerlo. Entonces, es más fácil donde tengo un cero. Entonces, me voy por columna. ¿Cuántos ceros tengo acá? La primera columna. Tiene 1. La primera Uber, tiene ¿cuántos? 2. 2. 2. En la segunda, ¿cuántos tengo, Uber? Tiene 1. Listo. Como tengo 1, ¿crees que ahora sí se puede hacer asignación? Sí, en esa sí puede hacer asignación porque solamente tiene 1. Pues fíjense, tomo el cruce, miren, de toda esta columna con esa fila del 0. Y por eso lo estaba haciendo con diferentes colores. Entonces, aquí me dice que la máquina 2 se la dé a qué operario. Al operario 5. Eso, entonces la máquina 2 al operario 5. ¿Listo? Me voy a la siguiente columna y ¿cuántos ceros encuentro? Encuentra 2 y el operario sería el 4. La máquina 3 No, es no, al no, no. operario 4. ¿Cuáles dos? Solo uno. En la siguiente columna, ¿cuántos ceros hay? 1, profe. Me dices que 2 es 1. Entonces, tomo esta columna con esta fila, ¿cierto? ¿Y para qué es más fácil? Pues yo le doy otro color, como para que se pueda determinar. Quiere decir que la máquina 3, ¿a qué operario se lo doy? El operario 4. Listo. Ahora me voy a la siguiente fila. ¿Cuántos ceros tengo a la columna? Perdón, ¿cuántos ceros tengo en esa columna? Tiene 1. Listo. ¿Puedo hacer asignación? Se la puede hacer, pero al operario 2. Listo. ¿Quiere decir que la máquina 4 a qué operario se lo doy? Al operario 2. Operario 2. Listo. Fijémonos que aquí tengo dos ceros y aquí tengo dos ceros. Entonces, cuando tengo eso, para hacer desempate, ¿qué hago? Miren, la máquina 1 se la puedo dar al operario 1 o a qué operario. Uber, la máquina 1 ¿a quién se la puedo dar? Al ficticio. Al ficticio. No, no. La máquina 1 al ficticio, ¿cómo le voy? O sea, no puedo mezclar la máquina 1 con ficticio porque ambas son columnas. ¿A quién le doy la máquina 1? La relación es máquina operario, no máquina ficticio. ¿A quién le doy la máquina 1? ¿A quién se la puedo dar? Al operario 1, profe. ¿A cuál? Puede ser al operario 1 o puede ser al operario 3. Ajá. Tengo como dos respuestas. ¿Cómo hago ese desempate? Fíjense. Me voy acá y digo que el operario 1 a la máquina 1 me cobra $21. Y la máquina 1 al operario 3, ¿cuánto? 21. 21. Entonces, si yo le doy el operario 1 a la máquina 1, me cobra 21. Quiere decir que se la puedo dar al operario 1 o al operario 3, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Eso tiene dos respuestas. ¿Le puedo dar la ficticia al operario 1 o le puedo dar la ficticia a quién? Al Operario. operario 3, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Algo fallamos acá. Profe, una pregunta. ¿A qué se refiere ficticia? Pues tengo entendido que el operario 1 y 3 pueden utilizar la misma máquina. Entonces, ¿a qué se refiere con ficticia? Vamos a hacer esa asignación. La ficticia la tuve que hacer para poder balancear la tabla, para que la tabla me quedara el mismo número de filas y columnas. Entonces, volvemos a hacer. Aquí me decía que fijos el operario 5 tiene que recibir la máquina 2, ¿cierto? Me dice que fijo el operario 4, la máquina 3.
me dice fijo que el operario 2 a la máquina 4, ¿cierto? Estaba algo mal por allá. Démosle a este la 1 y a este la ficticia, por decir algo. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido, Uber? Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Qué indica eso entonces? Que voy a hacer la asignación. ¿Cuánto me cobra el operario 1 por manejar la máquina 1? Uber. 21. $21. El operario 2 a la máquina 4, ¿cuánto me cobra? Operario 2, la máquina 4. 22. 22. El operario 3 a la ficticia, ¿cuánto me cobrará? 21. No, 21 no, 0, porque la ficticia es con costos ceros. Acuérdense Sí, que esto señor. no existe. Eso no existe. Es decir, ¿qué le voy a pagar por algo que no existe, no? El operario 4 a la máquina 3, ¿cuánto? Operario 4 a la máquina 3, 21. El operario 5 a la 2, ¿cuánto? 21 también. 21. Si yo sumo todo eso, dice que me voy a gastar $85 diarios para pagarle a esos 4 operarios por manejar esas 4 máquinas. Listo, Y profe. la asignación, Eso era lo que no entendía. Gracias. y la asignación promedio, pues es dividir ¿qué? Los 85 entre cuántos operarios. Entre los 5. Entre los 4, porque este no lo voy a Entre los contratar. 4, porque hay uno que es ficticio, sí. Entonces, a este lo llamo y le digo muchas gracias por traerme su hoja de vida, pero no pudo ser contratado. ¿Sí o no? Como lo ¿Entendido que hasta ahí, pasa. güey? Sí, señor, sí, señor. Ya ahí todo muy claro. Gracias, profe. Muy bien, muy bien. Bueno. Profe, ¿cómo recordemos saca que, la asignación promedio? pues dividir los 85, ¿entre cuántos operarios voy a contratar? Entre los 4, ¿Cuántos? profe. Entre 4 operarios, porque uno se queda sin contratar. ¿Cierto? 85 dividido entre 4. ¿Listo? Bueno. ¿Otra duda, pregunta o inquietud hasta el momento? Wilson, ¿alguna duda? Wilson tiene la manito levantada. ¿Tienes alguna duda, Entonces, que Wilson? talento del sistema. Ya comprendí, como dice el compañero, el punto ese de De la de los asignación. operarios. Listo, Sí, de la listo, bien. asignación. Ya me quedó más claro. Es que Eso. está Vamos lento el a... sistema. Bueno, ¿qué le digo a ustedes? Vamos a pararle bolas a este ejercicio de maximización, porque esto resume todas las situaciones que ustedes van a encontrar. ¿Listo, Wilson? ¿Listo, Uber? Sí, señor. Listo, Uber, muy bien. Wilson, ¿listo? Listo, señor, sí, señor. Que Dale. está el sistema lento. Ole, listo, de una. Entonces, vamos a hacer una cosa. Apenas tengan una duda o inquietud, ustedes me van a interrumpir para no proseguir, ¿listo? Para que las dudas no queden al final y me digan de dónde salió tal cosa que era por allá del inicio, ¿listo? Entonces, me van interrumpiendo. Recordemos que los métodos de método húngaro se inventaron para problemas de qué tipo, Wilson o Uber, si me escucharon. O alguien que haya escuchado. Repite, Minimización, por favor. profe. Minimización. De minimización. Sí, Muy bien. minimización, sí, claro. Minimización. Quiere decir que cuando es de minimización estamos hablando de lo que nos cobran, es decir, de costos. Pero entonces si no son minimización, sino maximización, y estamos hablando de destrezas, ¿qué es destrezas? Que ustedes van a una empresa, van a cualquier empresa, llevan su hoja de vida y les hacen ¿qué? Un examen, ¿cierto? Para mirar qué capacidad o qué habilidad tienen para manejar esa máquina. Eso se llaman, ¿cómo se llaman esas pruebas? Si alguien las ha presentado. Alguien que me diga esas pruebas para medir Pruebas su habilidad. psicotécnicas. Pruebas psicotécnicas, ¿cierto? Entonces, cogen y les hacen una evaluación y les hacen una cantidad de preguntas y allá lo que les van a medir es si ustedes tienen las habilidades o las capacidades para manejar cierta maquinaria, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, esas pruebas
las vamos a medir de 0 a 100. Vamos a tener la misma situación de antes. Entonces, vamos borramos esto de acá. Y resulta que yo voy a dar la contratación de manejarme 4 máquinas, ¿cierto? Y voy a recibir. Entonces, ¿qué miran ustedes en ese ejercicio? Que voy a contratar el uso no, sino la operación o los operarios para ¿cuántas máquinas? ¿Cuántas hojas de vida me trajeron? Eran 5. 5. Me trajeron 5 hojas de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar uno sin qué. Hay que descartar uno. Exacto. Que va a quedar uno sin contratar, ¿sí o no? Así, sencillito. Con pesar y pena, pero pues ustedes saben que estamos en un mundo productivo. No vamos a poder sino contratar a 4 operarios. Y como vamos a poder contratar a 4 operarios, pues uno se va a quedar sin trabajo, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que pasa entonces ahí? Entonces, fijémonos que, ¿cuál es el primer paso para desarrollar problemas de asignación? A ver, ¿cuál es el primer paso? Antes de empezar a hacer cualquier cosa. ¿Cuál es el paso 1? Identificar el... Sí, pero ¿cómo se llama eso técnicamente? Nivelar la tabla. Esa es la respuesta. Nivelar la tabla, ¿cierto? Entonces tengo que para nivelar la tabla, ¿qué me hace falta ahí en esa tablita? Una columna y una máquina ficticia. Una columna a la cual la voy a denominar una máquina ficticia. Muy bien. Entonces en cuenta que estamos entendiendo la dinámica y estamos entendiendo las temáticas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? Y creo eso ficticio. ¿Y cuál es la condición de tener eso ficticio? ¿Qué condición debe tener? De igualar la tabla. Sí, pero ¿qué? Equivalente a Creo 0. esto. Que tiene que tener la equivalencia de Exacto. maximización. Exacto, mire, creo esto aquí ficticio. Entonces llamémoslo para que no quede ficticio, así no se me confundan. Máquina ficticia, ¿cierto? ¿Y cuál es la condición de esa máquina ficticia? ¿Qué le tengo que poner a esa columna? Maximizar el valor. Sí, por ahí dijeron. Ceros. Sí, los ¿Cero qué? Eso, como estamos hablando de habilidades, colocamos habilidades 0, ¿cierto? ¿Y qué hemos hecho ahí? Sencillamente hemos creado una tabla de 5×5 donde fue necesario generar una máquina ficticia con costo 0. ¿Listo? El resumen de lo que hicimos. Listo. Como hemos hecho eso, entonces, tengo la tabla balanceada. Recordemos que ese es el primer pasito que debemos hacer. Antes de hacer el paso de identificar los menores valores, agregamos un paso anterior que me dice identifique el mayor valor de toda la tabla y réstelo término a término en cada miembro de la tabla, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Identifique el mayor valor de toda la tabla y réstelo término a término en cada miembro de la tabla, ¿cierto? Entonces, aquí lo vamos a hacer, vamos a empezar a hacerlo así por aquí donde veo con amarillo, ¿listo? Entonces, ¿qué hago acá? Pueden identificar el menor valor, fíjense que aquí identifiqué el menor valor primero por fila y después por columna. Ustedes lo pueden hacer igual, primero el de la fila y después el de la columna, o primero el de la columna y después el de la fila. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a identificarlo por columna. Entonces, con la fórmula min, ¿sí? Excel igual min, selecciono toda esa columna, cierro y doy enter. Con eso cojo este valor y arrastro. ¿Listo? Y he identificado el mínimo valor de cada una de esas filas, de esas columnas, perdón, de esas columnas. ¿Entendido hasta ahí, Uber y Wilson? Profe, ¿cómo Sí, se señor, sí, señor. Sí, señor. Igual a mí. Ya, más claro. Listo. Alguien hay una estudiante, una chica haciendo una pregunta. Señora. Yo, Lady, profe. ¿Me puede Dale. repetir la fórmula? Qué pena.
No, mira, sencillamente ahí queda en Excel. Si la ves ahí arriba, min, Ah, el sí, valor ya mínimo doy. por columna. ¿Listo? Lo haces con la primera, das Enter y después puedes arrastrar. ¿Qué le estás diciendo a Excel? Que te identifique el menor valor. ¿Listo? ¿Listo, Profe, Lady? no importa que el valor Sí, señor, claro. el menor valor esté repetido. No interesa, no interesa, no, eso no pasa absolutamente nada, ¿listo? Porque si tiene, fijémonos acá, por ejemplo, aquí hay 291, pues ¿cuál es el menor valor? Pues el mismo 91, ¿no? ¿Listo? El siguiente paso, identifique el menor Perdón. y reste. No dice que es el mayor valor. Identifique el mayor valor. Ay, es el mayor valor, perdóname que estamos en el mayor valor. Muy bien, por esa inquietud. Muy bien. Profe, o sea Identifique que el para mayor. el anterior es el mínimo valor y para este el máximo valor. No. Exacto. Es que tenemos que hacer un paso cero. Muy bien por la acotación quien me dijo ahí, porque yo estaba haciendo, ya me estaba yendo, era el grano y no puedo hacer. Tengo que hacer un paso cero, no se les olvide. Entonces, era identificar el mayor valor. Por eso he identificado solo aquí el valor máximo. ¿De qué? De toda la tabla. ¿Listo? Doy Enter. Entonces, recapitulemos. Comencemos de nuevo. ¿Qué hice? Creé una máquina ficticia con costo cero para que la tabla me quede 5 por 5, ¿cierto? Como es un problema de maximización, lo que me dice es que haga un paso cero y es identifique el mayor valor de toda la tabla, Entonces, quitemos esto de acá en amarillo y dejemos el valor mayor de toda la tabla. ¿Por qué? Porque tenemos que convertir la tabla en una tabla de minimización. Entonces, valor máximo de toda la tabla. Cierro y doy Enter. ¿Cuál es el mayor valor? 99. Y me dice entonces que coja, por eso tenía esto por acá, que coja toda la tabla y reste esos términos uno a uno, ¿cierto? Es decir, término a término. Es decir, cogen ellos toda esta tabla acá. Vamos a restar término a término. Este es más fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a coger el valor máximo, que es ¿cuánto? 99. Recuerden que con F4 lo dejan fijo o sencillamente ponen el signo pesos antes de la letra y antes del número. Y se lo voy a restar al primer elemento, por ejemplo. ¿Hasta ahí entendido? Doy Enter. ¿Y qué hago? Miren, cojo ese valor y puedo arrastrar. Y puedo arrastrar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hice ahí? Arrastré. Fijémonos, arrastré y me generó esta nueva tabla. A esta nueva tabla la llamo la tabla de minimización. He pasado de una tabla de maximización a una tabla de minimización. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Hasta ¿Nada? ahora ¿Todo ya claro? vamos claro. Vamos Bueno, claro. muy bien. Profe, ¿por qué se Dale. fijó el primer número que era el máximo y no se fijó el otro? Sí, cuando hizo la fórmula. Porque es el máximo. Tengo que al máximo restarle cada término. Y si no, si yo hago 89 menos 99 me da menos 10, ¿no? Por eso del máximo resta cada uno de los términos. ¿Sí? Ok, gracias. Ok. Ahora sí empezamos. Identifique el menor valor por fila y réstelo término a término. Entonces, sí, aquí vamos a identificar el menor valor por fila. Selecciono la fila y doy Enter. ¿Para qué hago eso? Sencillamente para poder arrastrar la fórmula. Y él me está identificando el menor valor de cada una de las filas, ¿no? ¿Para hacer qué? Restarlo término a término. Entonces ahora sí es al revés. Cada valor se lo voy a restar al valor menor. Recuerden que tienen que dejarlo fijo para que no haya inconveniente. Doy al siguiente valor, que es este de arriba, y le voy a restar el valor menor, dejando este valor fijo con F4. Tomo este valor menos, lo resto a este valor, lo dejo como fijo y doy Enter. Tomo este valor, lo resto, le doy menos este, con F4, queda fijo y doy Enter.
Sencillamente lo hago rápido porque es lo mismo, ¿no? Al valor de acá le voy a restar el menor valor y lo dejo con F4 fijo, doy Enter. Recuerden que estoy trabajando con este de acá, entonces voy a dejarlo aquí en azulito. Con eso cojo esto y los arrastro, llamémoslo así, sencillamente, los arrastro. Listo. El siguiente paso es el menor valor por columna. Entonces, igual. El siguiente paso es identifique el valor menor por columna y réstelo miembro a miembro. Entonces, mínimo esa columna. El menor de esa columna y arrastro. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta ahí? ¿No? Y, No, señor. Listo. Y lo voy a restar. Entonces, este valor se lo voy a quitar al menor valor de esa columna. Con F4 lo dejo fijo. Entonces, ya no me voy aquí hacia abajo, sino me voy para el lado. Más este valor menos este valor de acá. Con F4 lo voy a dejar fijo. Más este valor menos este de acá. Con F4 se dejará fijo. Más el valor de arriba menos este valor de acá. Y con F4 lo dejo fijo. Enter. Más este valor de acá menos ese valor, el menor valor de esa columna. Con F4 lo dejo fijo. ¿Para qué los dejo fijos? Ya saben, estoy trabajando por este lado con. Estoy trabajando por ese lado con la fila, ¿cierto? Para poder coger y arrastrar. ¿Listo? Y obtengo pues estos valores. ¿Cuál es el paso 3? Dice, asigne líneas para subrayar la mayor cantidad de ceros con la menor. Subrayar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas horizontales o verticales. ¿Listo? Entonces, yo cojo estos valores, control C, y los voy a llevar acá. Pegado especial y lo pegan con valores. Listo. Uber, entonces, ¿me escuchas? Uber. Sí, señor, le escucho. Ah, bueno, ok. Voy a hacer la asignación de ceros con la cantidad de líneas. Recuerden que me paro en la primera columna. Encuentro este cero. Si lo hago vertical, subrayo un cero. Si lo hago horizontal, 3 ceros. ¿Cómo lo hago? ¿Horizontal o vertical? Horizontal, profe. Porque selecciono 3, ¿sí o no? Sí, señor. Sigo en esa columna y no hay más ceros. Paso a la siguiente columna. ¿En la siguiente columna hay ceros? Uber. Sí, señor, hay uno, pero lo encuentra horizontal. No hay porque ese ya está tachado. ¿Listo? Entonces, me voy a la siguiente columna. Encontré un 0. Horizontal o vertical me da 1. Lo hago de cualquiera de las dos maneras. Lo hago así. Me voy a la siguiente columna y encuentro este primer 0. Si lo hago vertical, son 3 ceros. Horizontal es 1. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Horizontal o vertical? Horizontal. Vertical. No, vertical, porque Vertical. vertical estoy seleccionando. Coge 3. Vertical son 3 y horizontal era 1. ¿Listo? Pues lo hago vertical. Voy a la siguiente columna. ¿Hay ceros? Alguien que me conteste. No hay. No, señor. No hay ceros. Entonces les hago la pregunta. El paso 4 es el de la preguntica. ¿Número de líneas es mayor o igual al número de filas o columnas? No, señor. No, porque tengo 3 líneas. 3 líneas y ¿cuántas columnas? 5. 5 columnas. 5 columnas. Entonces no es igual. Entonces fíjense que cuando tengo esto, me dice, hago otro paso. Por eso digo que este ejercicio encuentra todas las soluciones posibles. Digamos, todas las posibilidades de situaciones que ustedes van a encontrar.
identifique el menor valor entre los números sin subrayar, por acá está mal escrito, y réstelo término a término. Donde se forme una cruz, súmele ese mismo número. Listo. Entonces, fijémonos. Identifique el menor valor entre los que están sin subrayar. Entonces, yo cogería aquí con Excel y le voy a cambiar a esto de color. Esos están sin subrayar, ¿cierto? Y me dice que donde se forme una cruz, entonces me dan la condición de una cruz. Entonces, coloquémosle en este azul. Dice que donde se forme la cruz, súmelo. Vamos paso a paso. Identifique el menor valor entre los números sin subrayar. ¿Cuál es el menor valor entre los números sin subrayar? 1. 1. Entonces coloquémoslo por acá. Entonces coloquémoslo valor menor. El valor menor es el 1. Y dice que lo reste término a término. Es decir, que yo solo lo voy a restar en esas condiciones. Donde están sin subrayar y donde están las cruces. Es decir, que el resto queda igual. Entonces, por aquí un 0, por aquí un 0, por aquí un 1, por aquí un 0, por aquí un 3, por aquí un 2. Por aquí un 0, 4, 0 y 0. Y por aquí un 0, ¿cierto? Que eso es lo que no voy a utilizar. El resto sí lo voy a usar. Entonces, fijémonos que encontrando el valor menor, voy a restarlo término a término donde tengo sin subrayar. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. ¿Qué es 2 menos 1? Entonces, estoy restando este valor del valor menor. Después voy a restar este valor del valor menor. Después ese valor del valor menor. Después ese valor del valor menor y así sucesivamente. ¿Listo? 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. Sigue 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. 9 menos 1, 8. 5 menos 1, 4. 2 menos 1, 1. Este no, perdón. Aquí me equivoqué. 4 menos 1, 3. Y 8 menos 1, 7. Hasta ahí es de lo que no tengo subrayado. Es decir, lo que yo no tenía subrayado era esto de acá, ¿cierto? Y estos dos es donde se me formaba una cruz. Dice ahí que lo sume. Entonces, 2 más 1, 3. 9 más 1, 10. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? ¿Entendido hasta ahí? Profe, qué pena. Sí. Me perdí cuando restó el menos 1. Sí. Yo también. Yo también me Igual. perdí en la tabla. Los lo pasé Igual. con colorcito, dijo su merced. Es que no sé el cursor. Ah, no se ve, ¿qué no se ve? Sí, no El se ve cursor, cuando con- usted hace el movimiento como de la operación, sino Es que ya está un uno poquito- ve los números no, abajo Es rápido. que yo estoy haciendo las operaciones ya manuales porque son solo estas restas. Por eso trasladé aquí los verdes y traslado aquí. ¿Qué significa ahí? ¿A qué le puse verde? No sé, yo no veo verde porque A los se ve números que van diferente a la. ser restados. ¿No es verde? Ahí ya ves mejor. ¿A qué le puse este color? Sí, A ¿a los qué le números puse que van ese a ser color? modificados. A los que están sin subrayar, ¿cierto? Es decir, a los que arriba no tienen línea. ¿Y a qué le puse este color azul? A lo que qué. Donde A hay cruz. donde se forma qué. Donde se Se forma forma una la cruz. cruz, muy bien. Donde se forma la cruz, Eso, entonces profe. Eso, muy bien, Uber. Voy a restar término a término los que están sin subrayar. Entonces, cojo este valor 1 menos 1, ¿cuánto da? 0. Ahora cojo este valor. Entonces, vamos a darle aquí ahora en amarillo. Vamos a ir seleccionando. Ahora el siguiente. 2 menos 1, ¿cuánto es? Pero alguien que me ayude. 1, 1, 1, profe. Eso. Ahora me sitúo aquí. 2 menos 1, 3. 1. 1. Sí, qué pena, profe, qué pena. No dejes que los nervios te consuman. 2 menos 1, 1.
1. Y voy llenando la tabla de abajo, ¿sí ven? Ahora paso acá. 2 menos 1. 1. Paso al siguiente. 2 menos 1. 1. Ahora, 3 menos 1. 2. 2. Paso al siguiente. 4 menos 1. 3. Paso aquí a este de verde. Tengo el 5. 5 menos 1. 4. Eso. Paso al de acá. 2 menos 1. 2. 1, profe. 1, 1. Paso al siguiente. 4 menos 1. 3. Paso al siguiente. 8 menos 1. 7. 7. Ahora me dice la otra condición. Donde se forme una cruz, súmelo. Entonces me voy acá. 2 más 1. 3. 9 y me voy. Aquí estaba acá. Y ahora me voy acá. 9 más 1. 10. ¿Ahora sí he entendido hasta ahí? Ahora sí, Sí, mejor. profe. Ah, muy bien. Vamos al siguiente paso. Dice, repita el paso 3. ¿Cuál era el paso 3? Asigne las líneas horizontales o verticales, ¿sí o no? Entonces me voy para acá y me dice que asigne líneas verticales u horizontales. Voy para acá. Valores, recuerden que siempre valores. Y dejo así. Ok. Empiezo por este columna. Aquí encuentro un 0. Si lo hago horizontal, 3 ceros. Si lo hago vertical, 2 ceros. ¿Cómo lo hago, Lady? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Horizontal, ¿no? Porque son 3 ceritos. Muy bien. Sigo en la misma columna. Encuentro un 0. Horizontal 2, vertical 1. Entonces, ¿cómo lo hago? Horizontal. Horizontal, ¿cómo es? Listo. Me voy a la siguiente columna. ¿En la siguiente columna hay ceros? No. ¿Por qué? Porque este 0 ya está seleccionado, subrayado, ¿no? Me voy a la siguiente columna. ¿Cuántos ceros tengo? ¿Cuántos ceros tengo? Ninguno porque ese ya está subrayado. Ah, no, en la, No, ¿en la tengo 3? uno, mírenlo. 1. Ah, en la 3, 1. En la 3, 1. En la máquina 3, 1. ¿Lo hago vertical o horizontal? Si lo hago vertical, un 0, horizontal, un 0. Entonces, lo puedo hacer horizontal o vertical, ¿sí o no? Me voy a la siguiente columna. ¿Cuántos ceros encuentro? Encuentro este 0 de acá. Si lo hago horizontal, un 0. Si lo hago, si lo hago horizontal, un 0. Si lo hago vertical, 2. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical, porque estoy seleccionando más ceros. Me voy a la siguiente columna. ¿Y cuántos ceros hay? No hay. Ninguno, porque el 0 que hay ahí ya está seleccionado. ¿Número mayor o igual el número de líneas es mayor o igual al número de filas o columnas? ¿Sí o no? No. No, ¿por qué? ¿Cuántas filas tengo? ¿O columnas? Hay 2 filas y 1, 2, 3, 4, 5 columnas. No. Las filas son 5, porque son 5 operarios, igual que las máquinas. No confundan las filas y las columnas con las líneas. ¿Y cuántas líneas tengo? Hay 5 columnas. Líneas hay 4. 4. ¿Y cuántas filas o columnas hay? 5. 5. ¿Mayor o igual el número de líneas? No. No. ¿Qué tengo que hacer? Repetir el paso. ¿Cuál es repetir el paso? Se le identifique las que están sin subrayar. Entonces, les voy a dar aquí en verde las que están sin subrayar. Y tengo que identificar dónde se hacen una cruz. ¿En cuál se hace una cruz? En esos de acá, ¿sí o no? Ahí. ¿Listo? Y repito. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es el valor? Identifique el valor menor sin subrayar, de los que están sin subrayar. Entonces, ¿cuál es el valor menor? El 1. 1. El 1. Muy bien. ¿Dónde voy a modificar? Acá, acá
¿cierto? Que son los que están sin subrayar. Y en estos 4 de acá son las cruces. Quiere decir que esto que quedó acá no lo voy a modificar. Quiere decir que puedo traer la información de la tabla anterior. 0 y 4. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué hice? Entonces, donde está sin subrayar, resto. Entonces, cojo este elemento. 1 menos 1. 0. 0. 1 menos 1. 0. Me voy acá. 1 menos 1. 0. Me voy a este de acá. 1 menos 1. 0. 2 menos 1. 1. 3 menos 1. 2. Paso al otro lado donde está sin subrayar. Fijémonos que aquí estos valores también los hubiera podido traer acá, ¿no? El 0, el 4, ¿cierto? El 3, el 0, el 2 y el 0. Y sigo. Entonces, sigo acá. 1 menos 1, 0. Me voy aquí. 3 menos 1, ¿cuánto? 2. Y 7 menos 1, 6. ¿Con qué valores trabajé? Con los que estaba sin subrayar. Le resté el menor valor. Ahora, ¿dónde hay una cruz que tengo que hacer? Sumarlos. Sumarlo. 4, 3 más 1, 4, 10 más 1, 11, 1 más 1, 2, 0 más 1, 1. ¿Listo? 1. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Sí, señor. Listo. Ahora cojo esta tabla, la pego acá y voy a traer unas líneas de estas por acá y vuelvo a hacer asignación. Entonces, si yo me ubico, ya vamos a quitarle ese color ahí para no confundirnos. Si yo me ubico acá, encuentro este primer cerito. Si lo tomo vertical son 4, horizontal son 3. ¿Cómo lo hago? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Entonces ya seleccioné todos los ceros, ya no puedo hacer nada con esa columna. Voy a la siguiente, encontré este 0. Si lo hago horizontal 2, 0, vertical 3 ceros. ¿Cómo lo hago? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Ya no puedo hacer más ahí, me voy a la siguiente columna y encuentro este 0. Horizontal 2, vertical 1. Entonces, ¿cómo lo elijo? Se me cansan, me repiten una y la otra vez ya no me contesto. Horizontal. Horizontal. Me voy a la siguiente columna y encuentro este cerito. Si lo hago al horizontal 1, vertical 2. ¿Cómo lo hago? Vertical. Vertical, muy bien. Y me voy a la siguiente. Si encuentro este cerito y lo hago vertical 1 u horizontal 1. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Horizontal o vertical? Como sea, ¿no? No sé. Listo. ¿Cuántas líneas tengo ahora sí? 5. ¿Y cuántas filas tenía? 5. Quiere decir que ¿puedo hacer asignación ya? Sí. Sí, porque Señor. así se cumple la condición. Se cumple la condición, ¿no? Les traigo una tabla nueva y dejo los solo ceros y traigo al valor, dejo al lado la tabla original de habilidades para poder hacer ¿qué? ¿Para qué traigo la tabla original? Para poder descartar uno. Para poder hacer desempates en caso de que haya desempates, ¿no? Quitar el ficticio. Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Fijémonos. Sí, lo voy a hacer, la idea es hacerlo horizontal o vertical donde tenga un solo cero. Acuérdense que yo les decía, entonces, me paro en esta primera y encuentro 3 ceros. Me paro en esta de acá y encuentro un cerito. Entonces, ya yo digo ya, como ahí hay un 0, ahí no hay nada que hacerle. Asigne, ¿sí o no? Entonces, al operario 2, ¿qué máquina le doy? 1. 1, muy bien.
Entonces, sigo por acá, tengo 3 ceros, sigo por acá, tengo 2 ceros, porque ese ya quedó descartado, y sigo por acá, encuentro un 0. Entonces, como ya encuentro ese 0 por acá, él ya prácticamente me está diciendo, ahí no hay nada que hacer, asígnelo. Entonces, la máquina 4, ¿a qué operario? Al 5. Al 5. Al 5. Listo, ya por fila ya hice el análisis. Entonces, me voy por, fíjense que me voy por columna. Por columna aquí encuentro 3 ceros, 1 0, 2 ceros. Fijémonos que aquí, por operario 4, ya me quedó un solo cerito, ¿cierto? Eso me daré cuenta después. Entonces, como lo estoy trabajando ya por columna, me voy acá, que es donde hay un 0. Entonces, máquina 3, ¿a qué? Operario 3. Máquina 3 a operario 3. Listo. Fijémonos que me quedó aquí un solo cerito. Me dice que la ficticia se lo dé a quién. Al 1. Al 1, muy bien. Eso, me dice, déselo al 1. Entonces, la ficticia al 1. Y ahora la 4, ¿a quién? A la 2, ¿no? Y listo. Y me voy a mirar. Entonces, ¿cuál es la habilidad del 1 a la ficticia? Pues 0, ¿no? Porque no existe. De 2, del operario 2 a la máquina 1, ¿cuánto es la habilidad? 93. Al 3, ¿cuánto es la habilidad? 89. 93. Del 4 al 2, ¿cuánto es la habilidad? 93. Del 4 al 2. ¿Y del 5 al 4? Del 5 al 4, 99, profe. Listo. Esta es la habilidad total, 378. ¿Y ahora cuál es la habilidad promedio? Pues los 3... Ay, carajo, perdónenme. El promedio, bueno, es los 378 dividido entre cuántos operarios voy a contratar. Entre 4, profe. La habilidad promedio son 94.5. Fijémonos acá que este operario tenía una habilidad de 99. Fijémonos que este operario tenía una habilidad de 99. Era la habilidad más alta. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente este operario ya tenía comprada esa máquina, ¿sí o no? Era el de mayor habilidad. ¿Listo? Y nada más. Y ahora lo último. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta ahí? No, señor. Claro todo, profe. Claro, como el agua oscura. Yo, espérate. Claro, como la Coca-Cola. Espérate ahí. Yo tengo una duda aquí. Si me aparece 94.5 aquí abajo, pero tengo 95, ¿por qué no está los 95? Y si no, 94. ¿Cómo así? No te entiendo. Me está diciendo, espérate, que me está dando cuánto en el ponderado 94.5, pero debe dar lo menor o mayor, porque es que la máquina no tiene 95. No, ahí sí es diferente. Esa es la habilidad más o menos que tienen todos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todos están en una habilidad entre 94 y 95, precisamente. Miren, fijémonos que la menor habilidad es 93 y la mayor 99, ¿cierto? Entonces quiere decir que todos tienen una habilidad cercana, pues, o sea, el promedio es 94.5. Ahí lo único que ustedes leen es que todos tienen una habilidad, pues, aceptable, por llamarlo así. No está tan cerca al 100, pero no está tan alejado al menor, porque fíjense que el menor era 89, ¿listo? Ahí la habilidad solo la dejan así, eso no tiene otra connotación, ¿listo? Ahí sí no tienen que redondear nada ni nada, ¿listo? Profe, una pregunta. Dale. ¿Hay alguna forma de una fórmula, no sé qué, no sé, para comprobar si el ejercicio está bien realizado? Porque pues bueno, ahí vamos un poco, vamos a eso. Son ejercicios un poco largos, entonces pues quisiera saber si hay una forma de saber si el ejercicio sí está bien hecho. Sí, vamos a eso. La siguiente es hacerlo en Solver, ¿listo? ¿Sí? Ok. ¿Qué hago en Solver?
Vamos a hacer en Solver este ejercicio de maximización. Entonces, traigo estos datos de acá al Solver, que son estos datos aquí, incluyendo la ficticia. Solver tiene que tener la tabla balanceada. Es igual el mismo número de filas con el mismo número de columnas. ¿Listo? Tiene que estar balanceada. ¿Qué hago? Dejo las habilidades ahí quieticas, la tabla inicial. Creo otra tabla en blanco con los operarios, las máquinas y la ficticia. Creo algo que se llama el lado izquierdo. Aquí creo algo que se llama el lado izquierdo y aquí creo algo que se llama el lado derecho. Al lado derecho le voy a dar todo 1. 1, 1, 1, 1. Aquí le voy a dar 1, 1, 1, 1, 1. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir esto? Que una máquina debe ser asignada a un solo operario. Y aquí que un operario debe ser asignado a una sola máquina. Eso significa poner el 1 acá y acá. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Y ahora, lado izquierdo. ¿Qué es el lado izquierdo? Le voy a hacer la suma. ¿Qué voy a sumar yo? Las columnas y arrastro acá. Y acá sumo por fila, cierro y doy Enter y arrastro. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que las sumas me deben dar 1 en lado izquierdo y lado izquierdo. Función objetivo, fíjense, es la suma producto de estas máquinas de acá o de estas habilidades, punto y coma, las máquinas que voy a asignar. ¿Listo? Cierro paréntesis y doy Enter. Suma producto de los datos iniciales de habilidades con la tabla de respuestas. Doy Enter. Recuerden que vamos a datos y vamos aquí a Solver. Y déjenme, yo restablezco todo acá. Me dice, ¿cuál es la función objetivo? Esta de acá. ¿El ejercicio es de maximizar o minimizar? Maximizar, ¿no? Porque estamos hablando de habilidades. Me dice Excel cuáles son o dónde cambio las celdas de variables. ¿Dónde son las respuestas? Pues las respuestas es en toda esta tablita. ¿Listo? Y me dice que sujeto a qué restricciones. Agrego. Le voy a decir que todo esto de acá es igual a todo esto de acá. Agrego otra. Algo que esto de acá es igual a esto de acá. Agrego y me dice que todo este lado izquierdo debe ser igual a este lado de acá. Y aceptar. Recuerden, convertir en variables en restricciones no negativas y simplex LP. Y doy resolver. Aceptar y ya. Donde me da el 1 es donde él me dice que haga la asignación. Entonces, fíjense. Operario 2 a la máquina 1. Vamos acá. Operario 2 a la máquina 1. Ahora, operario 4 a la máquina 2. Operario 4 a la máquina 2. Operario 3 a la máquina 3 y así sucesivamente. Es decir, que el ejercicio quedó bien resuelto. Y me dice que el total son 378, pero ese no es el total. Recordemos que son los 378 dividido entre los 4 operarios. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? No, señor. No, señor. Bueno. Yo les agradezco a ustedes haber participado en esta webconferencia. Mañana yo les comparto la grabación tanto en el espacio de la webconferencia, en el entorno inicial, como en sus correos. ¿Listo? Y recuerden que yo les envío un material en Excel que es como un pasito a paso también para desarrollar los problemas. No se les olvide que tenían la asistencia para diligenciar. Por favor, diligencien. Señor. Señor Ricardo, muy buenas Dale. tardes. Mira, Buenas tardes. Señor, no le escucho nada. Profe, ¿cuál es el nombre del CIPAS? Métodos ingeniero deterministas. Ricardo, Dale, es que no te en escucho. el Dime. forecast se hace, la por Sí. Miller.
Profesor Miller. El for que enviaste es de constitución de CIPAS, no del registro de asistencia. Para la enseñanza de inglés con carácter inter y multidisciplinar. ¿Todo constitución de CIPAS? Sí, señor. Entonces, por favor, para que los estimados estudiantes hagan caso omiso y volver a enviar No. el formato que No, ese también toca llenarlo, ese toca llenarlo también. Puede ser un director de programas. Ese toca llenarlo, sino que esperemos a ver qué es lo que me están enviando. Formulario de asistencia, sí, acá está. Un día tu profesional necesita saber más. Eso es. Entonces ya se los coloco. Ambos tienen que llenarlos, ¿listo? Entonces ya lo coloco acá. Más trabajo. Y incluso evaluación. Son 3 que tienen que llenar, ¿listo? Entonces, para que por favor les diligencia. Eso era todo. Temáticas, ¿qué se dice? Temáticas, problemas de asignación. O sea, los que estudian matemáticas. Profe, una pregunta. Es que mi team no me deja, digamos, abrir ningún enlace de asistencia. En ese caso, ¿qué hago? ¿No te deja qué? No me deja abrir enlaces. No, ¿por qué? No. Es que tiene que ingresar primero al correo y luego sí le deja ingresar al enlace. Sí, te tienes que loguear con el correo.